Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro del salseo turco, donde desenterramos los secretos jugosos y reveladores del mundo del espectáculo de Estambul. Hoy estamos aquí con una bomba de esas que hacen temblar los cimientos de la farándula. Una noticia que literalmente ha estado incendiando las redes sociales, generando debates apasionados y despertando la ilusión superíndice 3N de miles de fans. Como ya habrán adivinado por el título, el tema central de este vídeo es, nada más y nada menos, que nuestros adorados Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. ¿Preparados para el chisme? Porque hoy vamos a analizar a fondo con lupa y bisturu, toda la información superíndice 3N que tenemos sobre este posible reencuentro de aún más menos o nuevo que tiene al fandom en un sinvivir. Antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles jugosos, suculentos y picantes, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQ, si acaban de descubrir este oasis de chisme y cotilleo, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, cada uno de ellos una joya llena de drama, secretos bien guardados, exclusivas impactantes y por supuesto, mucho salseo. Y si ya son parte de esta familia chismosa, si son veteranos en el arte de desentrar más menos los misterios del corazu superíndice 3N de los famosos turcos, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para nosotros. Su lealtad es nuestro combustible y su entusiasmo nuestra mayor motivación superíndice 3N. Ahora dejo copyright monos de rodeos innecesarios, de preámbulos tediosos y vayamos directo al grano, al meollo del asunto, a la carnita asada. Como todos ustedes saben, la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem, o Anker como los bautizo superíndice 3 Cariu más menos osamente el fandom, es Alegiu superíndice 3N de fans incondicionales que viven y respiran por ellos. Fue una de las queridas, comentadas, analizadas y seguidas de la televisión superíndice 3N turca. Su química en la pantalla, esa chispa innegable que se transmitió a trabu copyright ese de la pantalla en senu con diéresis al capm, era simplemente magnu copyright tica. Era imposible no dejarse seducir por la magia que emanaba de cada escena que compartían. Y cuando finalmente confirmaron su relación superíndice 3N fuera de la ficción superíndice 3N, cuando dejaron de lado los rumores y las especulaciones para gritarle al mundo su amor, el mundo entero enloqueció superíndice 3. Fue un autocopyright tico terremoto emocional. Eran superíndice 3 venes, guapos, talentosos, exitosos y sobre todo, parecuan profunda, genuina y perdidamente enamorados. Viajes románticos a destinos paradisuacos, fotos adorables y espontáneas en redes sociales, entrevistas llenas de complicidad, miradas que lo decuan todo. Todo apuntaba a un cuento de hadas moderno, a una historia de amor digna de Hollywood. Pero como suele suceder en el complejo, caprichoso e impredecible mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces y con demasiada frecuencia, tienen un final inesperado, abrupto y doloroso. Hace ya un tiempo la noticia de su separación superíndice 3N sacudió superíndice 3 a sus fans como un tsunami. Fue un golpe durísimo para el fandom, que ha depositado todas sus esperanzas en esta relación superíndice 3N. Las razones oficiales de la ruptura nunca fueron reveladas, se mantuvieron en un halo de misterio, lo que como es lo superíndice 3 Jico, dio pie a un sinfín de rumores, especulaciones y teorías conspirativas. Se habla superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales asfixiantes, de la aparición superíndice 3N de terceras personas en escena. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta QU copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3, QU copyright detonó superíndice 3 la ruptura y QU copyright la hizo irreversible. El silencio fue la norma y el misterio se convirtió superíndice 3 en el principal protagonista de esta historia. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido sus caminos por separado, intentando dejar atrás el pasado y enfocándose en el futuro. Hande se ha mantenido enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y películas que han cosechado un grano con diéresis copyright cito, además de convertirse en un rostro muy solicitado por prestigiosas marcas internacionales. Su imagen se ha consolidado como un icono de estilo y belleza. Kerem, por su parte, también copyright N ha estado trabajando arduamente, explorando nuevos proyectos, asumiendo nuevos desafíos y consolidando su posición superíndice 3N como uno de los actores populares, carismáticos y cotizados de Turquía. Ambos han demostrado una gran profesionalidad y han sabido capear el temporal, manteniendo una imagen pública impecable.
Pero IAQ es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el salseo alcanza su punto U con diéresis álgido. En las últimas semanas han comenzado a circular rumores cada vez insistentes y detallados sobre un posible acercamiento entre ellos. Rumores que claro hemos estado investigando a fondo con la meticulosidad de un detective y la pasión superíndice 3N de un fan, para traerles la información superíndice 3N es precisa, contrastada y jugosa posible. ¿De du superíndice 3 de vienen estos rumores? Bueno, principalmente de las redes sociales, ese hervidero de información superíndice 3N, especulación superíndice 3N y chisme donde los fans observadores, los detallistas, los que no pierden detalle, han notado ciertas coincidencias sospechosas, patrones reveladores y sutiles pistas que apuntan a un posible reencuentro. Por ejemplo, ambos han sido vistos en los mismos lugares, en los mismos restaurantes de moda, en los mismos eventos sociales, aunque eso no al mismo tiempo. Han asistido a eventos similares, galas Venu copyright ficas, estrenos de películas, fiestas exclusivas, y algunos fans juran y perjuran haberlos visto intercambiando miradas furtivas, sonrisas cómplices y gestos que denotan una evidente familiaridad. Además, algunos amigos en común, personas cercanas a ambos actores, han publicado fotos en las que aparecen en el mismo grupo, en la misma reunión superíndice 3N, aunque Andy y Kerem no es tu copyright N juntos en la misma imagen. Demasiadas coincidencias para ser casualidad, ¿verdad? Demasiados detalles que no pueden ser ignorados. Pero lo que realmente ha encendido la chispa de la esperanza entre los fans, lo que ha desatado la euforia en el fandom, es la reciente publicación superíndice 3N de una fuente cercana a ambos actores. Según esta fuente que permanece anu superíndice 3 Nima, cuya identidad se mantiene en secreto para protegerla de posibles represalias, Kerem ha estado intentando reconquistar a Ande desde hace un tiempo. Al parecer, se arrepiente profundamente de lo sucedido, asume su parte de responsabilidad en la ruptura y está dispuesto a hacer lo que sea necesario, a mover cielo y tierra, para recuperarla. Estoy dispuesto a luchar por su amor. Y aquí es donde entra en juego la parte del aún más menos o nuevo, la pieza clave de este rompecabezas sentimental. Según esta misma fuente, Kerem ha estado insistiendo, rogando, suplicando para que Ande pase el aún más menos o nuevo con U con diéresis copyright L. No se sabe du superíndice 3D ni con Q copyright N-S, pero al parecer, Kerem quiere crear un ambiente especial, un timo y romántico para intentar convencer a Ande de que le du copyright una segunda oportunidad, de que le permita demostrarle que ha cambiado, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a construir un futuro juntos. Quiere empezar el aún más menos o con ella, con la persona que ama. La pregunta del Miyu superíndice 3N es, ¿lo logró superíndice 3? ¿Convenció superíndice 3 Kerem a Ande de pasar el aún más menos o nuevo juntos? ¿Cedió superíndice 3 Ande ante sus encantos? Aquí es donde la información superíndice 3N se vuelve un poco confusa, contradictoria y difusa. Algunas fuentes aseguran que Ande se ha mostrado reacia, dubitativa y cautelosa, que aún no es segura de querer retomar la relación superíndice 3N, que necesita tiempo para pensarlo, para reflexionar y para evaluar si realmente merece la pena volver a arriesgarse. Otras fuentes, sin embargo, afirman que Ande ha cedido, que ha bajado la guardia y que efectivamente pasaru el aún más menos o nuevo con Kerem. Una noticia que ha provocado un estallido de alegría en el fandom. Pero ojo. Calma, calma. No se emocionen demasiado todavía. Incluso si Ande acepta pasar el aún más menos o nuevo con Kerem, eso no significa necesariamente que vayan a volver a estar juntos. Podrá ser simplemente una oportunidad para hablar, para aclarar las cosas, para cerrar heridas del pasado y para ver si aún existe una chispa entre ellos, si aún queda algo de ese amor que una vez los unió superíndice 3. Podrá ser un nuevo comienzo o simplemente un adiós superíndice 3S definitivo. Lo que es cierto, lo que es innegable, es que Kerem estuvo haciendo todo lo posible, poniendo toda la carne en el asador, para recuperarla. Y eso, mis queridos chismosos, es algo que no podemos ignorar. ¿Es este el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Anker? ¿O será simplemente un encuentro amistoso, un intento fallido de revivir el pasado? Solo el tiempo lo dirá. El tiempo, ese juez implacable que pone todo en su lugar. Mientras tanto, nosotros seguiremos investigando, rastreando y analizándolo todo para traerles toda la información superíndice 3N que podamos encontrar.
Estaremos atentos a las redes sociales, a las fuentes cercanas a ambos actores y a cualquier pista, por pequeño más menos a que sea, que nos pueda dar una idea de lo que realmente está sucediendo tras bambalinas. No descansaremos hasta conocer la verdad. Y ahora, antes de que me despida, quiero recordarles, una vez más, que toda esta información superíndice 3N son rumores, especulaciones y suposiciones. Nada esto confirmado oficialmente y debemos tomar todo con pinzas, con precaución superíndice 3N y sin dar nada por sentado. Pero du superíndice 3 de estaru a la diversión superíndice 3N si no pudiu copyright ramos chismear un poco, imaginar escenarios posibles y fantasear con un final feliz. El chisme es el alma de la farándula. Para resumir, hemos hablado sobre los rumores de un posible reencuentro entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, impulsados por coincidencias en redes sociales y declaraciones de fuentes cercanas. Al parecer, Kerem estuvo intentando reconquistar a Ande y la ha invitado a pasar el aún más menos o nuevo juntos. La respuesta de Ande aún es incierta, pero el mundo del espectáculo estuvo en vilo, esperando saber si Anker tendrá una segunda oportunidad, o si esta historia de amor ha llegado definitivamente a su fin. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos trayu copyright dándoles esta información superíndice 3N. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Ande y Kerem deberán volver a estar juntos? ¿Qué copyright opinan de toda esta situación superíndice 3N? ¿Creen que Kerem logrará reconquistar a Ande? Queremos saber su opinión superíndice 3N. Sus comentarios son el corazón superíndice 3N de este canal. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, si se han divertido con nuestro salseo, du copyright le un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Los queremos un montu superíndice 3N. Hasta la superíndice 3 chismosos. Y que el salseo los acompañe más menos